Bien, buenos días con todos los presentes. Nosotros somos el grupo número 3 del curso de Neuropsicología Clínica de la Maestría en Intervención Psicológica. Este grupo está conformado por los psicólogos Analí Urcia, Carmen Gamboa, Calisa Santiesteban, Diego Tarrillo y quien les habla, Stephanie Vázquez. Y en esta ocasión queremos presentarles uno de los casos del libro de Oliver Sacks que tiene como nombre Vista a la derecha. Vamos a empezar comentando algunos de los datos relevantes del caso para pasar a las pruebas que se necesitan en la evaluación neuropsicológica, siguiendo el diagnóstico y sus tipos, finalizando con el plan de rehabilitación propuesto para este caso. Bien, entonces empezamos la exposición viendo lo que son los antecedentes relevantes del caso. La señora S es una mujer de 60 años que ha sufrido un ataque que afecta a las partes posteriores y más profundas del hemisferio derecho. Conserva su inteligencia y el humor. Ha perdido totalmente la noción del lado izquierdo, por lo que se refiere al mundo como su propio cuerpo. Se queja en sus comidas que son demasiado pequeñas, ¿no? Entonces, pero esto se debe a que solo come la mitad del plato, obviando la parte izquierda, ¿no? Entonces, al momento de pintarse, de maquillarse, también sucede lo mismo. Ella se para al espejo y ve solamente la parte derecha y esa es la parte que se maquilla, ¿no? Entonces se sabe, ella lo sabe intelectualmente y puede comprenderlo, pero le es imposible saberlo de una forma directa. Dentro de las evaluaciones neuropsicológicas está el test de dibujo y copia. Este test se le da al paciente un lápiz y un papel que lo situamos frente a su plano medio sagital, que viene a ser la división del cuerpo en mitad izquierda y derecha. Y se le pide que copie unos dibujos lineales, ya sea una estrella de cuatro puntas, una cruz o un cubo o formas geométricas, como vemos en la figura, ¿no? Entonces, también existen otras pruebas que se usa en este caso, que viene a ser que se le pide al paciente que dibuje de memoria varios objetos, ¿no? O también se le pide que copie, ¿no? Como vemos en la figura, tenemos la copia, tenemos la figura original y la copia del paciente, ¿no? Aquí vemos en la representación que estamos colocando que la persona se va a dar cuenta que está omitiendo o distorsionando la parte de la figura, ¿no? También está el test de cancelación de líneas. Este test viene lo que es consiste en pedirle al paciente que tache o cruce las que son las líneas que se le presentan, ¿no? Son 40 líneas en total de 2.5 centímetros de longitud organizadas al azar, ¿no? Entonces se les da y para que el paciente pueda realizar este lado. En este caso vemos que tacha solo un lado, ¿no? También está el test de campanas. Ese test de campana se le presenta al paciente una lámina que contiene 35 estímulos y 280 distractores, ¿no? Los estímulos vienen a ser las campanas y los distractores pueden ser casas, caballos, etc. Entonces los dibujos que se le presentan tienen una aparente forma aleatoria, pero en realidad están distribuidos en 7 columnas que contienen cada una 5 campanas y 40 distractores, ¿no? Entonces, se le pide al paciente que rodee con un círculo lo más rápidamente posible todas las campanas que aparecen en las láminas y el examinador va anotando todo lo que el paciente hace. Otra prueba es la bisección de líneas. En esta prueba, ¿no? El examinador dibuja una línea o copia una línea de otro modelo y se le pide al paciente
que dibuje una X en medio de la línea, ¿no? Que sea el punto central, ¿no? Usualmente las personas con negligencia unilateral no dan en el centro de la línea, ¿no? Entonces, y así vemos que tienden a desviarse, pues en este caso, al lado derecho. Bien, entonces, le paso a mi compañera para que continúe con la exposición. Mi nombre es Cecilia Gamboa y continuando con la exposición, tenemos lo que es el test de inatencional conductual. Es una prueba conductual objetiva de las habilidades cotidianas relevante para la negligencia visual. Esto tiene como un objetivo en aumentar la comprensión de las dificultades específicas que experimentan los pacientes. Por otro lado, también este test está validada que se emplea para la evaluación, por supuesto, de este síndrome. Está compuesto por 6 subtests convencionales, 9 subtests de comportamiento. Dentro de los convencionales tenemos lo que es la línea de cruce, cancelación de letras, cancelación de estrellas, copia de figura, disección de línea, dibujo representativo. En lo que con respecto al subtest de comportamiento, vamos a hacer una exploración visual, ya sea de una foto, marcación de un teléfono, lectura de un artículo, lectura de un menú, mirar y ajustar la hora, clasificación de monedas, orientación en mapa y clasificación hasta de tarjetas. En el diagnóstico topográfico podemos observar que la negligencia se produce por un daño o lesión en el hemisferio derecho del cerebro, ¿no? Hay que tener en cuenta que el hemisferio derecho es el hemisferio especializado en procesamiento de información. En la imagen podemos ver en el lado rojo el hemisferio derecho que es el que está dañado. Por tanto, el paciente es como si no viera y no atiende el lado izquierdo. Al ver cómo el paciente que tiene una lesión en dicho hemisferio deja de atender a su lado izquierdo, ya sea no atender a su propio cuerpo o a de su alrededor. Una de las principales áreas implicadas sobre este síndrome es el giro angular, que está relacionado con la conciencia espacial y mantenimiento de la atención a localizaciones espaciales. También está aplicada lo que es el lóbulo parietal superior, ¿no? Donde que está implicado los cambios espaciales de la atención. Y por último, lo que es la unión temporoparietal, que está encargado de la reorientación espacial y la detección de estímulos alertas. Dentro del diagnóstico sindrómico tenemos 3. Lo que es la negligencia en atención sensorial, donde que es un síndrome que se produce de una falta de atención y una respuesta a objetos, personas y otros estímulos situados en el lado contralateral a la lesión. Pues en esta negligencia no es que el paciente no pueda ver o sentir estímulos, sino que existe un fallo en el procesamiento consciente de la información. Con respecto a la negligencia espacial, cuando a los pacientes con negligencia espacial se les pide que realicen una variedad de tareas en el espacio, olvida el hemispacio contralateral a la lesión, ¿no? Lo podemos detectar cuando el paciente, cuando come medio plato o escribe en una mitad de hoja. Y por último, lo que es la negligencia personal, el paciente en sí no reconoce o lo llega a negar o bien lo aceptan de modo impersonal. Pero ¿qué partes? Sus extremidades, la parte de su cuerpo, ¿no? A veces el paciente dice, sí, deben ser mías, pues están unidas a mi cuerpo. A veces se refieren como una especie de objeto.
A continuación le doy paso a mi compañera. Diagnóstico etiológico. Hablar del diagnóstico etiológico, hacemos referencia a la causa de la normalidad. En el presente caso, vista a la derecha, la etiología es por accidentes cerebrovasculares. Aquí ha ocurrido una lesión en la región parieto-occipital derecho. En arteria angular, arteria cerebral posterior, lo que ha conllevado agnosia espacial unilateral provocando síndrome de heminegligencia o heminatención. Diagnóstico diferencial. Otra de las posibles causas encontramos a una hemiagnosia. La hemiagnosia es la falta de visión que afecta únicamente a la mitad de la visión. Este cuadro está provocado por una lesión en el quiasma óptico. Síntomas y diferencias. Problemas de orientación, confusión por no encontrar un espacio, persona u objeto. Sensación de no saber dónde se está. Hemiagnosia. Mientras que la heminegligencia, sus síntomas es que, como en el caso vista a la derecha, la persona come solo una parte de la comida que hay en el plato. No encuentra objetos, como por ejemplo cubiertos, o cuando le daban su comida, a pesar que lo tenía al lado. La señora S, en el caso, se maquillaba la mitad de la cara. También leer solo la mitad de las páginas de libros, revistas o documentos. La principal diferencia entre ambos es que en la heminegligencia no queda afectada únicamente la visión, sino la experimentación de todos los sentidos. Muy bien. Plan de rehabilitación. Para nosotros, lo importante de este aporte es que se relaciona directamente con el grado de conciencia que tiene un paciente sobre su déficit. Tomar conciencia es nuestro primer objetivo para este plan de rehabilitación. En este tipo de tratamientos, la modificación de la conducta sesgada del paciente implicaba que éste debía conocer de la existencia de su trastorno. Heminegligencia, como en la paciente en el caso. Una de las actividades que estamos proponiendo es titulada Entrenamiento en escaneado. El desarrollo de esta actividad es que el terapeuta se coloca al lado izquierdo del paciente, provocándole estimulación sensorial asimétrica en el lado que ignora. En el caso de la paciente, el terapeuta se va a colocar hacia el lado izquierdo. Otra actividad encontramos al entrenamiento en exploración visual. En este tipo de tratamiento se alternan sesiones de entrenamiento con pequeños descansos, por lo que puede ser muy molestoso, muy cansado para el paciente. En una primera parte, el paciente debe seguir los movimientos. El paciente debe seguir los movimientos de un lápiz que mueve el terapeuta hacia el lado ixileccional y contralesional. Nuestra paciente, el ejercicio para ella sería hacia el lado izquierdo, porque es el lado en el que ella no toma conciencia. Esos ejercicios pueden ser tomados con pequeños descansos. Mi nombre es Diego Tarrillo. Vamos a continuar con lo que son las exposiciones. Básicamente, como tercera actividad,
vemos los movimientos de los miembros de la parte izquierda del cuerpo. Para realizar esta actividad, utilizamos los miembros superiores, que son los brazos, el cual consiste en realizar movimientos con el lado izquierdo o con el brazo izquierdo que se encuentra dañado, ¿no? Con el fin de poder reactivar o activar la parte del cuerpo que es ignorada debido a nuestro sistema atencional. Robertson nos explica que hay una competencia entre los hemicampos. Habitualmente, el lado izquierdo del cerebro que sufren heminegligencia es ignorado y el lado sano, el lado derecho, predomina y gana la competencia sobre el entorno, manifestándose en la tendencia habitual del paciente. Pero lo que pasa es que cuando obligamos al paciente que emplee el lado izquierdo de su cuerpo, se produce una acción del hemisferio dañado y el lado derecho del cerebro a su vez realiza una inhibición. Estas mejorías se comprueban experimentalmente. Es por ello que si ponemos en ejecución 25 tareas que requieran el uso de los miembros de ambos lados, se encuentra el hemisferio tanto derecho como izquierdo en las mismas condiciones para poder competir equilibradamente, no habiendo ninguna predominancia. Pero para ello tenemos que realizar actividades las cuales van a generar o van a realizar esa estimulación, ¿no? Esa estimulación puede ser vía dorsal. Bueno, ejercicios de la rehabilitación y la estimulación de la atención. Como primer ejercicio tenemos la tarea de cancelación. Consiste en que el paciente dé una respuesta consistente ante el estímulo señalado. Las láminas pueden proporcionar números, letras, dibujos, colores, formas, etc. En este tipo de tareas se implican procesos como el rastro visual, la atención sostenida, la memoria de trabajo y la velocidad del procesamiento. ¿En qué consiste? En que el paciente vamos a mostrarle una lámina y vamos a pedirle que se identifique básicamente la letra A y lo va a tener que buscar por todas las casillas la letra A y, por ejemplo, para que pueda identificar todas las palabras o todas las letras que se encuentran en el tablero. Y también para poder aumentarle un poco la dificultad se le dice cambio para que pueda buscar otra letra y pueda seguir desarrollando, ¿no? Lo que es la parte de la atención visual, como se le había explicado. Lo que son en el ejercicio 2, que es la búsqueda de símbolos, se le pide al paciente que sitúe debajo de cada figura el número correspondiente que puede identificar la similitud entre estos objetos para poder relacionar y ver así lo que es el trabajo de relación de memoria, ¿ya? Y esto mejora lo que es la velocidad de procesamiento. Bueno, como ejercicio número 3,
la lectura. Los ejercicios de la lectura son muy útiles en caso de los pacientes que sufran heminegligencia o con problemas de búsqueda visual. Generalmente se comienza dibujando líneas de color llamativo. Básicamente poder poner las líneas donde el lado donde no entiende las letras. Y poco a poco se va retirando las ayudas como el paciente, debido a como el paciente va interiorizando ya la lectura, puede identificar. Como ejercicio número 4 tenemos la sopa de letras. Este ejercicio es altamente beneficioso para poder entrenar la atención sostenida. También el rastreo visual. En algunos casos los pacientes no disponen de estrategias de rastreo adecuadas para el método, de modo que habrá que instruirles en el seguimiento de las filas, de las columnas y en el sentido de las agujas de reloj. Como ejercicio número 5 tenemos la forma de palabras, el cual consiste en que el paciente, cual consiste en que el paciente va a tener que identificar las letras y va a tener que completar o formar las palabras. En medida como vaya avanzando el paciente, la dificultad podemos, ya no solo palabras, podemos hacer que forme frases completas. A continuación, lo voy a dejar con mi compañera para continuar con los ejercicios. Muy bien, continuando con los ejercicios de rehabilitación y estimulación de la atención, tenemos el ejercicio número 6, la búsqueda de diferencias. Cualquier lámina o juego de búsqueda de diferencias nos va a permitir trabajar lo que es la atención selectiva, sostenida, el rastreo visual y en algunos casos también la memoria de trabajo. Las instrucciones son bastante sencillas, se deben encontrar las diferencias entre dos imágenes casi idénticas, como se puede ver acá en la diapositiva. Y en este caso el formato que puede utilizarse es tanto papel como aplicaciones desde tablets. La dificultad podría manejarse dependiendo del número de detalles, la nitidez, los colores o el tamaño de las diferencias a encontrar. El ejercicio número 7 es sumando. Este ejercicio propone ejercitar también la atención sostenida mediante la instrucción de ir sumando cada número con el anterior y el posterior y marcarlos si suman una cifra determinada. Aquí el cálculo mental siempre va a ayudar a mantener la atención. En el ejemplo, están solicitando que se marque si es que el resultado de una de estas operaciones resulta 9. Es por eso que se está subrayando el 2 y el 7. El siguiente ejercicio es unir secuencias. Esta tarea lo que va a plantear es unir secuencias establecidas sin levantar el lápiz del papel. Se muestra una lámina al paciente que va a contener cuadros y círculos que en su interior contienen números. Una variante de esta tarea también es que puedan contener letras. Y lo que se solicita es que el paciente vaya uniendo los números en orden ascendente, intercalando cuadros y círculos. Una correcta ejecución de esta tarea va a involucrar procesos de atención sostenida, alternante y también memoria de trabajo para poder recordar el orden de la secuencia. El último ejercicio es 9, laberintos. Los ejercicios de laberintos en hoja y papel también van a favorecer mucho lo que es la atención sostenida. Los laberintos pueden ser simples, siguiendo el camino para encontrar la salida, pero también pueden complicarse requiriendo otras actividades cognitivas como el cálculo mental o seguir secuencias alternas para pasar de una casilla a otra.
Aquí, por ejemplo, están solicitando al paciente que indique el camino o dibuje el camino iniciando desde el número 2 y finalizando en el 200, contando de 2 en 2. Es por eso que la línea amarilla inicia desde el 2, continuando con el 4 y el 6 sucesivamente. Bien, cabe mencionar también la importancia de toda rehabilitación va a consistir en cuán correcto se manifiestan las instrucciones al paciente. Bien, y si es que también este ejercicio va a ir en función a la atención o el tipo de atención que nosotros estamos intentando restaurar. En nuestro plan de rehabilitación también estamos considerando las actividades ocupacionales. ¿Sí? En esta parte se van a realizar actividades de estimulación motriz, donde se busca desarrollar, reforzar el reconocimiento y control del propio cuerpo como del espacio. Entonces los objetivos apuntan primero a reforzar la autoestima, a potenciar el desarrollo de la creatividad, a favorecer la orientación temporoespacial, mejorar la manipulación fina, la coordinación bimanual y óculo-manual, favorecer la integración emocional y relacional y motivar así la realización de actividades. Estas actividades tendrían que ver con juegos de componente motriz, con actividades de expresión corporal como las danzas, actividades de pintura, de dibujo y pintura, y participar también en actividades de grupo, ¿no? Actividades recreacionales. Y con este caso lo que podemos concluir es que en la heminegligencia va a existir una pérdida de la configuración, la entrada sensorial al cerebro, ¿no? Especialmente hablamos del neocórtex. Teniendo en cuenta que los lóbulos parietales son quienes contienen el esquema corporal y median la percepción espacial, lesiones parietales en consecuencia provocarían que el paciente no sea capaz de reconocer ni la mitad de su cuerpo ni la mitad del espacio, como es el caso de la señora S, ¿no? Según los datos que tenemos, ella tiene un daño en el hemisferio derecho y aunque no sabemos con precisión lo que produjo este daño, en teoría, en investigaciones encontramos que la negligencia puede provocarse por lesiones en diferentes regiones cerebrales, entre las que están la corteza de la unión temporal, que tiene que ver con la reorganización espacial y también la detección de estímulos, angular, que está relacionado con la conciencia espacial y también el mantenimiento de la atención, como el lóbulo parietal superior, que está implicado en los cambios espaciales de la atención. Eso sería todo. Muchas gracias.